Bueno, en esta segunda parte de nuestra sesión número 1, vamos a tratar sobre los organismos de estandarización. Antes de comentar cuáles son aquellas, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Actualmente, en las telecomunicaciones, si bien es cierto, la parte fundamental de las telecomunicaciones es uno solo, pero la implementación de esos conceptos fundamentales pueden ser realizados de diferentes maneras, ¿no? Más aún, las diferentes empresas de telecomunicaciones usan su propia tecnología para poder implementar una red de telecomunicaciones, teniendo como punto de partida que los conceptos fundamentales de las telecomunicaciones es siempre la misma. ¿Cómo se implementa esos conceptos fundamentales para que se forme una red de telecomunicaciones? Eso es prácticamente, digamos, potestad de cada empresa de telecomunicaciones. Por ejemplo, todos sabemos que los routers y los switches cumplen un papel fundamental en la formación de las redes de datos. Los switches van a permitir interconectar las computadoras en una red LAN. Los routers son los que van a permitir establecer esa gran red de redes llamada la red WAN, con nombre y apellidos, la Internet, que nos va a permitir que las redes LAN se comuniquen entre sí. Pero la forma cómo se va a implementar un switch y cómo se va a implementar un router, eso va a depender del fabricante, ¿no? Por ejemplo, una empresa muy conocida es Cisco. Ellos establecen su propio hardware, incluso su propio sistema operativo de dichos equipos. Otra empresa también conocida es Huawei, que también utiliza su propia plataforma de hardware y su propio sistema operativo para implementar los routers, los switches, los access points, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos ellos tienen que cumplir el mismo concepto teórico. Los fundamentos no pueden cambiar. Lo único que va a cambiar es cómo lo implementas, ¿no? Entonces, ahí surge una necesidad de la estandarización. Porque si no estandarizamos, se corre el riesgo que un equipo desarrollado, implementado por un determinado fabricante y se intentara conectar con otro equipo de otro fabricante, es probable que no se comuniquen como debe ser. Exista algún problema, algún tipo de interfaces que no hablan los mismos conceptos que corresponden. Entonces, la interconexión sería muy complicado, ¿sí? En el mundo de las telecomunicaciones hay muchas empresas dedicadas justamente al desarrollo e implementación de equipos. Por esa necesidad surge, ¿no?, los organismos que van a dar las reglas de juego básicos, fundamentales, que todas las empresas de telecomunicaciones que se dedican a la fabricación de los dispositivos de interconexión en redes de datos deben de cumplir. Si eso se cumple, independientemente cómo lo hagas, pero si se cumple, entonces la interconexión va a estar asegurada. Literalmente hablando, no interesa si un equipo está hecho en software libre o en software propietario. Interesa que cumpla los estándares. Si los estándares se cumplen, la comunicación, la interrelación de estos equipos está asegurada, ¿no? Por eso es fácil entender el papel importante que cumplen los organismos de estandarización en el campo de las telecomunicaciones. Vamos a comentar a continuación aquellos organismos de estandarización que están relacionados a las redes de datos, que es lo que corresponde a nuestro curso, haciendo la salvedad de que existen otros organismos vinculados a otras partes de las telecomunicaciones. Le pongo un ejemplo típico, ¿no? Las redes 5G, tecnología que ya se nos viene, que ya está programado para este año y el próximo, su implementación en algunos países ya, nos va a permitir acceder a través del celular
información del orden de los gigabit por segundo. O sea, es una velocidad altísima que vamos a tener disponible en la palma de la mano. Eso implica todo un conjunto de estándares, con mayor razón, ¿no? Para que la interoperabilidad hacia esa gran plataforma de 5G pueda ser hecha sin ningún problema por cualquier equipo móvil. Entonces tiene que haber un organismo que estandariza, y de hecho que lo hay, el mundo de 5G, ¿no? Bueno, en nuestro caso nos vamos a concentrar a las redes de datos y los principales organismos de estandarización en esa área, ¿no? Entonces vamos a empezar con el ISO. ISO es un organismo internacional de normalización que fue fundado ya hace cerca de 80 años aproximadamente, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Su sede principal está en Europa. Este organismo internacional se dedica hasta el día de hoy a generar estándares de procesos, ¿no? Y de manera muy puntual en telecomunicaciones. En la década de los 80, inicio de los 80, cuando todavía Internet no era como lo conocemos ahora, ¿no? Había una red anterior a ella que fue la red ARPANET, que fue un proyecto norteamericano que tuvo como objetivo inicial la interconexión de las universidades de aquel entonces, proyecto que se inició a fines de la década de los 60. En toda la década de los 70 del siglo pasado, esa red creció para que inicio de los 80 creció más de lo esperado y dejó de estar concentrado en territorio norteamericano, sino salió más allá de las fronteras, y cuando llega ese momento ya se decide que la red ARPANET se transforme en una red que hoy lo conocemos como la red de Internet. Ese cambio va de la mano con cambios tecnológicos. Por ejemplo, los protocolos que gobernaban la red ARPANET no tiene que ver nada con los protocolos que hoy en día gobiernan la Internet. O sea, hubo un cambio tecnológico y un cambio de forma de ver de las redes al inicio de la década de los 80. Entonces, en el 80, 81, por ahí, ya era una realidad la Internet en su fase inicial, ¿no? ¿Eso qué originó? Originó que las empresas que contaban con redes internas, las redes LAN, intentaran comunicarse entre ellos a través de esa red que ya estaba tomando forma, como lo conocemos ahora, que es la Internet. Pero resultó de que las tecnologías que se utilizaron en las redes LAN y también la red WAN, que era incipiente, recuerden, la Internet, no permitía que se comuniquen de manera directa, porque hablaban diferentes idiomas, diferentes protocolos. Entonces necesitaban un proceso de una cuestión uniforme en los conceptos de tecnología. Ahí es donde surge ISO y propone un modelo que se conoce como el modelo OSI, Sistema de Interconexión Abierto, que nos definió un conjunto de reglas que se debería de cumplir de tal manera que si todos cumplen esa regla, la interconexión de todos contra todos estaba asegurado, ¿no? Por eso es muy importante considerar al ISO, que fue el organismo que propuso un modelo que se conoce como el modelo OSI, que permitió la posibilidad de que los diferentes equipos de los diferentes fabricantes de las diferentes empresas se puedan interconectar siempre y cuando cumplan con esos criterios básicos y elementales, ¿no? Por eso que siempre hay que hacer referencia al organismo ISO, ¿no? Ustedes pueden ir a la página web que está acá indicado y pueden encontrar todos los
los estándares que este organismo genera. Es muy conocido el ISO por los procesos que ellos están abocados, ¿no? Los procesos es un aspecto fundamental en la ingeniería de sistemas, ¿no? Las acciones que se realizan en una empresa, las acciones que se realizan en una red de telecomunicaciones, en general, las acciones que se hacen en el día a día, es enfocado a través de procesos, ¿no? Y esos procesos tienen que guardar ciertos requisitos para que justamente el todo funcione. El todo está dividido en procesos, ¿no? ISO es uno de ellos. Y ligado a las telecomunicaciones es el modelo OSI. Otro organismo interesante que hay que tener en cuenta es la IETF. ¿Qué cosa es la IETF? La IETF es un task force, es una fuerza de tarea. ¿Qué cosa es una fuerza de tarea? Una fuerza de tarea viene a ser un grupo formado por el mundo académico, formado por la industria, formado por académicos de las universidades en general, y generalizamos el concepto, formado por la sociedad civil, y que están agrupados en torno a una tecnología. ¿Ya? Entonces, existen task force, en realidad, un gran número de task force, en diferentes tecnologías. Entonces, cuando la Internet surge, el mundo académico, empresarial, se unió para formar un task force. Un task force que justamente defina la ingeniería de Internet. De ahí viene el nombre de Internet Engineer Task Force, es decir, la IETF. Entonces, ¿qué cosa es la IETF? Es un conjunto de universidades, de académicos, de empresas, de la sociedad, de estudiantes, todo, pero que tienen como objetivo común fortalecer, mejorar la Internet. Y esto a través de estándares, ¿no? Entonces, podemos decir tranquilamente que gran parte de lo que existe en la Internet desde el punto de vista de la tecnología, de los protocolos, se debe a la IETF, ¿no? Por ejemplo, el protocolo IP, que es clave en el funcionamiento de Internet, es el resultado de la IETF. IP versión 6 pertenece a la IETF. DNS, DHCP, Telnet, FTP, ¿no? Son estándares que fueron generados por la IETF. Y arquitecturas tan complejas como MPLS, por citar algo, también es de la IETF, ¿no? Entonces, la IETF es el lugar obligado en que todo estudiante de telecomunicaciones y de sistemas como ustedes tienen que recurrir, ¿no? Y ahí está la página web. Aquí ustedes encuentran todos los estándares que gobiernan Internet y que todas las empresas de telecomunicaciones, cuando implementan equipos, están obligados a cumplir. Gracias a este punto de vista, es que todos los equipos se pueden interconectar entre sí. La IETF genera dos tipos de documentos. Los llamados borradores o draft y los llamados estándares o recomendaciones, denominado también RFC. ¿Qué cosa es un draft? Un draft viene a ser las propuestas que una determinada universidad, determinados estudiantes, determinados científicos, académicos, etcétera, están proponiendo para mejorar el funcionamiento de la Internet. Porque como la Internet es una arquitectura muy compleja, necesita ir mejorando algunos protocolos conforme las aplicaciones van apareciendo, ¿no? Entonces, lo primero que se lanza es un borrador, una idea. Se somete al mundo académico mundial a través de la IETF, a través de esa página web, y el mundo académico hace el análisis, ve la pertinencia o no de esas propuestas,
Y pasado un tiempo, que por lo general son 6 meses, hay unos primeros comentarios fuertes sobre las propuestas nuevas que se plantean en un draft o borrador. Primera opción, que esa idea no tiene sentido, desaparece. Segunda opción, que esas ideas son muy interesantes y se le considera para seguir analizando con el objetivo de que llegue a ser un estándar. Así fue en su momento IPv 6. IPv 6 es un estándar de la IETF del año 98. Antes del 98 fue un draft, fue un borrador, hasta madurar y ser aceptado en el año 98 para transformarse en un estándar. Los estándares en la IETF se conocen como RFC, es decir, IPv 6 es una RFC. Las RFC se identifican con números. La 2460, la RFC 2460, es justamente la que define IPv 6, ¿no? ¿Y por qué RFC? R viene de request, F de for y C de comment. Request for comment. O sea, requerimiento para comentario. Lo que pasa es que históricamente, cuando la Internet todavía no existía y era ARPANET, la red inicial de todo esto, de toda esta red de datos, los científicos que iban creando, formando, dándole forma al ARPANET, estamos hablando fin de los 60, inicio de los 70, sus propuestas lo compartían. O sea, un académico de una universidad le enviaba a un académico de otra universidad las propuestas para mejorar la ARPANET, para su comentario, y de acuerdo a ello iban implementando. De ahí viene el nombre de Request for Comment, RFC. Esa misma filosofía se sigue manteniendo ahora, pero ya en una visión más amplia, más universal. De ahí viene el nombre de RFC, requerimiento para comentario, ¿no? Ustedes pueden entrar entonces en la IETF, en la página web que está acá, y van a ver fundamentalmente dos grandes bloques, RFCs y draft. Y muchos draft se han propuesto y muchos draft han quedado en propuestas y pocas han llevado a ser RFC. Pero si ustedes quieren conocer cuál fueron en un momento determinado la tendencia tecnológica de la Internet, vayan al tema de los drafts, que están todavía disponibles. Y si ustedes quieren saber cuáles son las propuestas nuevas que en este momento se están planteando en la Internet, vean los drafts que están publicados y que están siendo sometidos a análisis. Porque puede ser que alguno de esos drafts, si la importancia lo amerita, en unos meses se puede transformar en una RFC, ¿no? Y si la industria lo hace suyo, puede ser el punto de partida del funcionamiento de nuevos equipos, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que ustedes den una mirada a la página IETF para ver esa visión futurista que tiene la Internet en base a las propuestas que se están generando en este momento, ¿no? Entonces, la IETF es un tema obligado de lectura. Un tema también importante que tener en cuenta es que los documentos que se encuentran en la IETF, ya sean draft o ya sean RFC, son documentos en código ASCII, son .txt, son textos. Él dirá, ¿pero por qué? Porque justamente la filosofía de los drafts y de las RFC es que puedan ser accedidos de manera directa sin tener problema en la red misma. Y justamente un archivo tipo texto no debe de originar, así sea una red relativamente pobre en velocidad, su acceso. Justifica el uso de archivos tipo texto, puro. El otro organismo de estandarización de las telecomunicaciones a nivel mundial es la UIT, o la ITU, en sus siglas en inglés. ¿Qué cosa es la UIT? Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, desde el punto de vista diplomático, cambia
desde el punto de vista organizacional también cambia y se crea la ONU, el Organismo de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU es conformado por todos los países del planeta Tierra. El Perú es uno de los firmantes de la ONU, de la creación de la ONU. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, la década de los 40, ¿no? La ONU, debajo de la ONU, hay organismos internacionales que ven diferentes aspectos del mundo. Nosotros hoy en día conocemos mucho de uno de ellos, que es el Organismo Mundial de la Salud, que justo da las políticas a nivel mundial de la salud, la OMS. Es un organismo supranacional, ¿no? Que está dentro de este concepto visual amplio de las Naciones Unidas. Pero hay un organismo interno de la ONU que está relacionado solo y exclusivamente a las telecomunicaciones. Y esa es justamente la UIT o la ITU, ¿no? Entonces la ITU viene a ser un organismo que lo conforman todos los países que forman las Naciones Unidas. El Perú es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Inicialmente, este organismo tuvo otro nombre. Se llamó el CCITT, que era un Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telégrafos. Miren el nombre, ¿no? Estamos hablando de un organismo que se basaba en la tecnología de aquel entonces. Porque hay que recordar, en el siglo pasado, en la década de los 80, el mundo de las telecomunicaciones no es lo mismo de lo que hoy tenemos, ¿sí? En la década de los 90, las telecomunicaciones empiezan a girar, pero aún así no es lo mismo de la tecnología que tenemos hoy en día en las telecomunicaciones. Y estamos hablando de telégrafos y telefonía, ¿sí? Este CCITT en el año 93 se moderniza en su organización, en sus objetivos, y ya tiene el nombre como lo conocemos hoy en día, que es la ITU o la UIT, ¿no? Entonces, los estándares que se dan a nivel de la UIT son tan valiosos como los estándares que se dan a nivel de IETF. Aquí hay que tener en cuenta que los estándares tanto de la IETF y tanto de la UIT no son estándares que se enfrentan, al contrario, son estándares que se complementan. La fortaleza que tiene la IETF están en los estándares relacionados a los protocolos. Poco ve la arquitectura de la red. Casi nada ve la arquitectura de la red. Salvo excepciones, ve la arquitectura de red, pero lo ve desde un punto de vista más técnico, más profundo, más hacia abajo, más hacia el hardware ahí, ¿no? Y la UIT ve estándares un poco más globales, ¿no? Por ejemplo, la UIT está en un proceso de convencer a todo el mundo de la importancia del ancho de banda el día de hoy. Ese es un objetivo, a nivel de política de Estado de lo que nos dice la UIT. El tema de la transformación digital, el tema de uso satelital en todos los campos de la educación, de la industria, etcétera, ¿no? El tema del 5G, de la importancia que tiene. Todos esos detalles lo ve la UIT, ¿no? Solo para terminar, en el caso del Perú, la UIT está, digamos, el Perú representado en la UIT por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque bueno que es a nivel de Estado, ¿no? Fundamentalmente. Pero eso no quita que existan entidades de empresas de telecomunicaciones, que lo están. Además, son los que más enriquecen en esta visión global de telecomunicaciones.
Pero en el Perú, aparte de las empresas de telecomunicaciones, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el que forma parte de la OIT. Y dentro del Estado peruano está el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es el INITEL-UNI, que es parte también de la UIT. ¿Sí? Como siempre, a veces en este punto comento, yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en la OIT a dar una conferencia sobre la visión de las telecomunicaciones hace años, ¿no? En el 2003, 2004, ya hace más o menos 15, 16 años, ¿no? Yo trabajo en Initel, ¿no? Bien, eso es importante entonces tener en cuenta el tema de la UIT. Para ir un poco terminando con estos organismos de estandarización, no podemos dejar de hablar de la IEEE. La IEEE es un organismo conformado por varios estamentos vinculados a la ingeniería electrónica, hoy en día ingeniería de telecomunicaciones, sistemas, porque inicialmente es eléctrica y electrónica. Hay que recordar que en el mundo, digamos, tradicional de décadas atrás, solo existían electrónica y electricidad, de ahí sale todo, de ahí es el tronco donde empieza a crearse las ramas, ¿no? De ahí viene el nombre de la IEEE, es la agrupación de ingenieros de eléctricos y electricistas, ¿no? Hoy en día, esa visión se ha ampliado, ¿no? Hablamos de mecatrónicos, hablamos de telecomunicaciones, de sistemas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la IEEE, en el campo de las telecomunicaciones, juega un papel importante porque ellos se concentran fundamentalmente en la parte física de una red de telecomunicaciones. ¿Me explico bien? Yo quisiera saber cómo o qué características debe tener una antena, qué características debe tener un transmisor y un receptor, las potencias, etcétera, etcétera, para que funcione. Entonces quiero saber la especificación de los cables, de los conectores, que son aspectos físicos fundamentales, porque yo no puedo tener cualquier conector por tener, ¿no? Si no, no van a conectarse con los dispositivos de interconexión. Dispositivos que nos permiten interfacear el mundo de las telecomunicaciones con una empresa, una casa, que se llaman los modem. Bueno, los modem antiguamente eran separados en una caja. Hoy está incorporado en los equipos, pero existe un modem metido ya, un poco olvidado, ¿no? Antes era visible, la tecnología ha cambiado, pero el concepto de modulación no va a cambiar. Entonces, todos esos aspectos lo da la IETF, ¿no? O sea, si me permiten hacer una similitud, es como que si me preocupara yo en ver cómo las calles están hechas, el material, la cantidad de cemento que voy a colocar para hacer una avenida, el espacio de las veredas. ¿Para qué? Para tener el medio físico adecuado para que luego vengan los vehículos y viajen por ahí de manera adecuada. Entonces, la IEEE se concentra bastante en esa parte, en esta similitud que estoy haciendo en el tema de la parte física, la parte de la avenida, de las veredas, ¿no? No es que no le importe, pero no está concentrado en los carritos que van a viajar por esa avenida. En cambio, la IETF sí está preocupado en los carros que van a viajar. De repente son carros, son bicicletas, son motos, motocicletas, etcétera, etcétera. Esos vienen a ser los protocolos que viajan por el medio físico. Entonces, esa es la visión que tiene la IETF, ¿no? Si hago la similitud, entonces, la IEEE es como que se concentra en las avenidas, en las veredas,
cómo están hechos, la distancia, cuántos metros tiene la vereda, ancho de la pista, etcétera, etcétera. Y la IETF en los carros que se mueven por la avenida. Entonces, un poco cómo funcionan los organismos de estandarización. Entonces, hablando ya de un punto de vista netamente técnico, la IETF se concentra en ver los protocolos, cómo funcionan los protocolos, ¿no? Por eso está el protocolo IP versión 4, el protocolo IP versión 6, el protocolo ARP, el protocolo DNS, Telnet, FTP, HTTP, TCP, UDP, radios, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Cualquier cantidad de protocolos que vienen a ser programitas que van viajando por la red. Y la IETF, y la IEEE se concentra prácticamente en el medio físico, la potencia, las técnicas de modulación, las dimensiones de las antenas, la radiación, etcétera, etcétera. Ahí está ilumbrado. Por lo tanto, un estudiante que quiere profundizarse en telecomunicaciones tiene que ver las dos. Tiene que ver los protocolos, la IETF, y tiene que ver el medio por el cual viajan los protocolos. Es decir, lo que nos diga, lo que nos dice la IEEE. Pero todo ello tiene que tener una estructura. O sea, los protocolos no pueden estar puestos así por así. Es como los ladrillos. Los ladrillos yo tengo en un lugar adecuado 1.000.000 de ladrillos. El ladrillo no me sirve si no lo pongo bien bonito en una pared o me sirve para techar, para darle sentido a los ladrillos. Si no, los ladrillos me van a estorbar. ¿No? O sea, yo tengo que tener la arquitectura. ¿Para qué? Para que los ladrillos lo pueda ubicar y me sea de utilidad. Igual, yo puedo tener la infraestructura física. Yo puedo tener muchos protocolos que viajan en la infraestructura física. Pero si no sé cómo están organizados ellos, es un desastre. O sea, lo que yo necesito es un modelo, una arquitectura, desde el punto de vista de telecomunicaciones, que me diga, así debe ser, y por lo tanto, tú te dedicas acá y tú te dedicas a otro lado, acá. Y ese modelo, el pionero fue ISO, cuando propuso el modelo OSI, ¿no? Entonces, la figura está bien clara, ¿no? Yo necesito un modelo, un tema conceptual en telecomunicaciones. ISO cuando creó el modelo OSI. Necesito los protocolos, fundamentalmente los protocolos que me definan la comunicación por la red, IETF, la IETF. Pero necesito los medios, las características más ligadas a la parte física pura, al medio de transmisión. Ahí está la IEEE, ¿no? Y necesito una visión global, ¿no? Global de la importancia de las políticas, de las tecnologías. Ahí está la UIT. Por lo tanto, no existe ningún solapamiento de funciones de estos organismos internacionales. También pensados, suman cada uno de ellos para que el mundo de las telecomunicaciones esté como esté, ¿no? En una situación muy, muy avanzada y que es un medio indispensable hoy en día en la sociedad, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo quería comentarles sobre la sesión número 1, ¿no? Para ir terminando, quisiera simplemente dar un resumen de la sesión número 1 que hemos analizado hasta ahora, ¿no? Es muy importante tener una visión hacia dónde va en el campo de las telecomunicaciones. No hay que olvidarnos de que las telecomunicaciones hoy en día lo tenemos en el día a día de nosotros. O sea, no podemos vivir sin telecomunicaciones. Un ejemplo típico es la Internet.
¿Se imaginan un día sin internet? ¿No? Yo realmente no me imagino. En el mundo que no exista internet, ¿no? Los bancos, los hospitales, etcétera, etcétera, sería un caos, ¿no? ¿No? Por eso que las telecomunicaciones hoy es parte del día a día, ¿no? Se transforma en un tema fundamental. Y las telecomunicaciones, como toda tecnología, está evolucionando. Las telecomunicaciones vienen a ser, quizás, si no es la primera, yo me atrevo a decir que es la primera, pero para no pecar de exagerado, es una de las primeras tecnologías en el mundo que va variando continuamente. Yo recuerdo en la universidad, cuando yo dicto un tema, me tengo que modernizar porque en 5 años, 6 años ese tema ya no existe. O si existe, ya pasó a un segundo plano porque aparece otra tecnología. Y probablemente lo que yo diga ahora, y acá a 5 años, hay que cambiarlo, porque aparece otra tecnología. Entonces las telecomunicaciones va en constante cambio y tenemos que adaptarnos a los cambios, sobre todo ustedes, alumnos, que son los llamados a dar soluciones tecnológicas en el campo de la ingeniería. Y, ¿por qué no?, en el campo de las telecomunicaciones, porque el ingeniero de sistemas tiene una relación muy directa hoy en día con el campo de las telecomunicaciones. Yo no puedo decir de aquí para acá telecomunicaciones, de aquí para acá electrónica y de aquí para acá sistema. No, ahora se ve de manera integral, ¿no? Es necesario conocer. Por eso que es importante ver hacia dónde van las telecomunicaciones. Y hemos visto que va a la programabilidad, es decir, transformar todo un elemento físico, representarlo en una aplicación. Así de simple, ¿no? Entonces yo voy con mi tablet, yo voy con mi laptop, lanzo una aplicación y ahí está de una manera animada, de una manera simple, sencilla, toda una red compleja que puede ser de mi universidad, que puede ser de mi casa, que puede ser de mi empresa, etcétera, y a través de esa aplicación yo controlo toda la red. Esa es la idea, ¿no? Es por eso que algunos dicen las redes de telecomunicaciones se está transformando en una tecnología agnóstica. ¿Qué quiere decir la palabra agnóstica? Que a través de la aplicación es el medio en que el administrador administra la red y no le interesa la tecnología propiamente dicha, porque ya es un trabajo de la aplicación con la red. El administrador dialoga con la aplicación y ahí acaba, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? El uso de la nube. Ya no necesitamos tener equipos potentes frente a uno, no solamente como un elemento como las computadoras, sino también los servidores. Ya no necesitamos tenerlo en la empresa, lo podemos tener en la nube. Existen empresas transnacionales potentísimos que tienen justamente servidores ya disponibles para cualquier usuario de cualquier parte del mundo. Entonces, ustedes como usuario dicen la nube. El tema de Internet de las cosas, que ha hecho conceptualmente cambiarnos el mundo de punto de vista de la Internet, desde ser una red creado para comunicar el hombre con el hombre, a ser una red donde se comunique las máquinas con las máquinas, como dicen, machine to machine, ¿no? Entonces, ese cambio de visión ha hecho que la Internet esté más cerca a la agricultura, a la ganadería, a la minería, ¿no? Que impulse todos esos aspectos económicos, que en el caso nuestro es fundamental. El tema de Big Data. Big Data es una forma de interpretar la información que hoy circula por Internet. Big Data no es una tecnología, es una forma de ver la realidad. Hoy en día los datos que circulan por Internet son de grandes volúmenes, grandes velocidades y de grandes variedades. Y de una veracidad también adecuada. Entonces, eso ha originado que el mundo de las telecomunicaciones cambie. Porque si yo tengo datos a grandes velocidades y grandes volúmenes,
mis anchos de bandas tienen que ser mejor. Tengo que ir hacia una red constituida por fibra óptica, ¿no? Ir pensando en el futuro que los conmutadores deben dejar de ser conmutadores eléctricos como existen hoy, a pasar a una tecnología de conmutación óptica. Todo eso me obliga esa presencia del Big Data, la inteligencia artificial, que vienen a ser técnicas muy, muy complejas que se asemejan al comportamiento del ser humano y que sin las telecomunicaciones tampoco me serviría de mucho la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene como elemento indispensable, fundamental, las redes neuronales, que vienen a ser programas al cual usted le va dando datos, este programa va aprendiendo, de tal manera que, dada una determinada cantidad de datos, estas redes neuronales aprenden. De tal manera que cuando venga un nuevo dato, ya esa red ya aprendió. Por lo tanto, le va a dar un resultado de lo que aprendió. Esa es la idea básica de una red neuronal, y de ahí viene toda una teoría compleja, muy compleja, donde hay mucha matemática, mucha programación para lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, el comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos, ya hay un comportamiento cíclico. Por ejemplo, le voy a poner a título personal, ¿no? Toda la mañana me despierto, me ducho, tomo mi desayuno, me pongo aquí en mi escritorio a preparar las clases, el trabajo allá en Initel, reuniones que puedan haber programados, almuerzo, sigo acá. Mi comportamiento no es salir a la calle, porque yo cumplo con las recomendaciones que se da a nivel superior, que no hay que salir a la calle. Estoy acá y tengo toda una secuencia hasta ir a descansar. Dicto clase a ustedes y luego hacer lo que tenga que hacer, pero programado. O sea, yo ya tengo un comportamiento. Entonces, si hubiera un sistema, un software que sepa cuál es mi comportamiento, entonces cada vez que yo empiezo a hacer algo, el software va a decir, ah, no, es el ingeniero Díaz, porque yo ya sé cuál es su comportamiento. Pero si alguien me quiere reemplazar a mí y en el reemplazo hace sus propias actividades que no son las mías, el software se va a dar cuenta. Así, no, no, este no es el ingeniero Díaz, porque yo aprendí que el ingeniero Díaz tiene esta secuencia y esta persona hace otra secuencia. Por lo tanto, este no es el ingeniero Díaz, ¿no? Es un poco la idea de la parte inicial, ¿no? Del tema de la automatización, ¿no? Por eso que el tema de la inteligencia artificial, si hablamos ya de manera más compleja, es un tema transversal. Está en el comportamiento humano, está en la economía, está en la agricultura, está en la medicina. El COVID, muchas soluciones del COVID tienen inteligencia artificial como elemento fundamental, porque esta enfermedad tiene un conjunto no sé si la palabra es de acciones, de pasos que se cumplen, ¿no? Entonces, si un sistema inteligente aprende esos pasos previos o durante o después de la enfermedad, entonces se transforma en un elemento inteligente que puede detectar, que puede predecir situaciones de enfermedad, ¿no? Entonces, en el COVID es importante, muy importante, el tema de la inteligencia artificial y de las telecomunicaciones y de las aplicaciones. Entonces, esa es la tendencia que estamos hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Eso conlleva también a otros conceptos ya más de visión integral. Las industrias han ido evolucionando de ser una industria de hace años atrás, de siglos atrás, que solo dependían del vapor, para luego hacer una industria que solo dependa de la electricidad, para hacer una industria que dependa de la electrónica
y hoy en día ser una industria que esté basada en las tecnologías emergentes, ¿no? A este último le llamamos la industria 4.0, ¿no? Que debe ser el horizonte como país. Y ustedes como alumnos, los responsables de, en el momento que le corresponda, implementarlo. Para eso se están formando, para que la industria 4.0 sea un punto fundamental en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y cuando digo industria 4.0, no me estoy refiriendo a una industria clásica, sino es un concepto genérico de país que se basa en tecnología. Y eso trae como consecuencia el tema de la transformación digital, que incluso es un tema de cultura, de personas. Hay muchas personas que todavía se ponen reacio al cambio tecnológico. No, dicen, no, conmigo no es, que todos cambien menos yo. No, ¿para qué voy a usar esa tecnología? ¿No? Hay sectores todavía que por motivos X, Y y Z no usan las tecnologías, por ejemplo, las plataformas de videoconferencia. Y ustedes saben muy bien que hace 4 o 5 meses, para no ir mucho, marzo de este año, cuando empieza este tema del COVID, surgen las plataformas de educación. Y muchos de nosotros, me incluyo yo también, no teníamos la habilidad de hacer uso de las tecnologías en el campo de la educación virtual, ¿no? ¿Y qué hemos tenido que hacer? Nos hemos transformado. Yo me he transformado digitalmente, ¿no? He sido primero consciente de que esta tecnología era importante. Y una vez que soy consciente, he hecho mi esfuerzo personal para adaptarme a la tecnología. Pero hay personas, por motivos diferentes, que todavía no están adaptados a la tecnología. Todavía lo miran de lejos a la tecnología. Entonces, hay muchas personas, por motivos diversos, incluso involuntarios, por temas externos, que todavía no han hecho suyo de la tecnología. Ese es el problema de cómo, qué debemos hacer como país para que la transformación digital se realice. Lo que pasa es que la transformación digital es un concepto de muchos años atrás que no se ha podido implementar. ¿Cuántas veces se habló del uso de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad? Pero siempre quedó allí. Ha tenido que suceder lo que nos ha sucedido, que es el COVID-19, para que miremos a la tecnología y recién digamos, uy, efectivamente, hay que ir por ahí. Es decir, una de las consecuencias del COVID ha sido la aceleración de la transformación digital. Y la transformación digital se basa en tecnología. Y eso es lo que quiero llevar el mensaje a ustedes. En tecnología, en telecomunicaciones, en sistemas, en programación, en electrónica, ¿no? Sin ello no puede haber transformación. Y ese es un gran tema que todavía como país no estamos solucionando. No lo estamos solucionando porque no tenemos una visión basada en tecnología. ¿Quién o cómo se va a solucionar los problemas que en este momento el Perú está sufriendo? Es con tecnología, no es con fútbol, no, no es con música, es con tecnología. Por eso quiero terminar esta sesión número 1 motivándole a ustedes, señores, que recién empiezan este nuevo ciclo 2022 y de manera muy puntual el curso de redes y comunicaciones como una base tecnológica que tiene una escalera de miles de varios peldaños hacia arriba. Recién estamos en el primer peldaño, varios peldaños, y que va a ayudar no solamente al desarrollo profesional de ustedes, sino del país, ¿no? Entonces, señores, solamente agradecerles y bueno, nos estamos viendo ya en la segunda sesión. Hasta la próxima. A cuidarse. Hasta luego.